están? Buenos días. Muchas gracias a Grant Thornton por esta tremenda invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Y voy a partir por reconocer algo. Me sorprende estar aquí, porque el título de esta canción es Women in Business. Y la verdad es que sí, yo soy una woman in business, pero hace poco, o con una trayectoria salpicada in business. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, junto con ser la presidenta del Consejo para la Transparencia, soy directora también de 2 empresas, pero hace muy poquito. En una de ellas hace tan solo el año pasado, en la Junta de Accionistas de abril, y en la otra voy a cumplir este año 3 años. Entonces me sorprendió la invitación. Dije, ¿qué puedo aportar yo en un encuentro donde vamos a hablar de mujeres que están en los negocios hace muchos años, haciendo carrera, con gran experiencia, cuando yo en realidad tengo tan poca experiencia en los negocios? Y entonces se me ocurrió que podría ser interesante para ustedes contarles trayectorias que no son a veces lineales, sino que son sinuosas, que son distintas, que son inusuales y que nos llevan por el camino de lo público y de lo privado. Muchas veces caminos que desde la regulación, como vamos a conversar, en lo que espero sea una conversación, mira con escepticismo, mira con sospecha, mira con duda y tiende a ver más los problemas, los perjuicios, que a lo mejor los beneficios de una trayectoria que tiene retazos públicos y retazos privados. Y entonces dije que sí. Entonces, a la pregunta de la Jenny de ¿qué nos da miedo?, yo enfrenté un primer miedo en la invitación a este seminario que me hizo Juan Carlos, a quien conozco hace mucho tiempo, y dije, yo creo que Juan Carlos se equivocó, o a lo mejor le falló alguna expositora y me está llamando a mí porque yo de business no sé tanto. Pero superemos ese miedo. No sé tanto y aquí estoy. ¿Y por qué estoy aquí? Porque creo que es valioso, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, entender que uno enriquece las organizaciones, las instituciones, con trayectorias diversas, con trayectorias múltiples. Cuando uno se ve expuesto a enfrentar distintos tipos de problemas, de desafíos, de retos, y que tanto en el ámbito público como en el privado, pero sobre todo en el público, tiene muchas limitaciones para ser enfrentado. Entonces quiero compartirles esa experiencia. Cuando yo salí del colegio, yo la verdad es que lo único que tenía claro era que quería estudiar algo que tuviera que ver con las humanidades. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la literatura. La verdad es que me habría encantado estudiar literatura, pero yo creo que en mi casa me habrían crucificado, porque una de las premisas en el fondo en mi casa, como bien decía la Jenny, es que la educación es lo único que te voy a dejar y la educación tiene que servirte también para valerte por tus propios medios. Y había mucha duda, mucho resquemor en mi casa que una carrera como literatura me permitiera hacer eso. Entonces, yo la verdad es que tengo un carácter donde me voy a poder definir un poco así como by the book, cumplida. Dije, bueno, ¿qué otra carrera me permite desarrollarme en esto que me gusta y que a lo mejor también va a hacer que mis padres tengan cierta tranquilidad de las opciones que yo estoy tomando? Porque ellos también habían hecho 2 personas profesionales, primeros profesionales de sus casas, un sacrificio metiéndome al colegio que me metieron, en el Santiago College, del cual estoy tremendamente agradecida. Y bueno, entré a la universidad a estudiar Derecho y al tiro me gustó el derecho privado, el derecho comercial, el derecho civil, la regulación económica, libre competencia, protección del consumidor. Entonces rápidamente dije, bueno, mi perfil de carrera va para ejercer en el mundo privado, ¿ya? Yo soy una persona muy disciplinada, la verdad es que yo sí creo mucho en el esfuerzo y en el rigor, en la rigurosidad con que se hacen las cosas. Fui una alumna destacada de la universidad y aproveché todas las oportunidades que se me dieron durante la universidad. ¿Quería estar en el centro de alumnos, en la secretaría académica? Sí, quiero estar, porque me gusta. Me gusta poder influir en lo que la carrera nos tiene que ofrecer como malla, nos tiene que ofrecer como profesores. Me ofrecieron una práctica, la tomé. Obviamente, difícil conciliar los estudios del derecho porque hay que estudiar mucho. No es difícil desde mi punto de vista, nada es chino mandarín, creo yo, pero hay que esforzarse, hay que estudiar. Y trabajé mientras estudiaba sin necesitarlo, en eso soy una persona muy privilegiada, pero lo hice porque vi que ahí había una oportunidad. Y luego vino un estudio de abogados muy grande, que yo conocía poco, que se llama Kerry y compañía, que abría un primer programa de verano, ¿ya?,
para alumnos destacados de las universidades. Y fíjense que ese primer programa de verano fue muy bonito porque fuimos 5 mujeres las elegidas de la Universidad Católica para integrarlo. Me pasé el verano trabajando, porque de nuevo, las oportunidades hay que tomarlas, aunque implique sacrificios. Y eso fue algo que mi padre y mi madre siempre me dijeron: no dejes pasar buenas oportunidades cuando están ahí. Yo salí de la universidad y tuve la suerte de recibir una oferta del mismo estudio que me había recibido en ese programa de verano y entré a trabajar a Keri. Y fui una persona inmensamente feliz en Keri, a pesar de que a lo mejor voy a decir cosas acá que hoy día corren como en contra de lo que hemos avanzado en términos de flexibilidad laboral, de horarios más razonables. Yo en Keri trabajaba como loca. ¿Pero por qué? Porque yo trabajaba en el grupo financiero de Keri, en un grupo pequeño, con Juan Guillermo Levín y la María Fernanda Carvajal, que fueron tremendamente generosos. Yo tenía 23 años cuando entré a trabajar a Keri. Una mocosa, como alguien diría. Y desde la primera semana yo estuve involucrada en deals tremendamente importantes para este país. Desde el primer deal entre Anglo American y Codelco, la llegada del Bank of America Chile, financiamientos y refinanciamientos de tremendos proyectos mineros, emisiones de bonos de empresas estatales. Yo me acuerdo que yo a veces tiraba a imprimir los contratos o los term sheets o las emisiones de bonos, y había gente que llegaba a la impresora, más grande que yo, mujeres y hombres, y yo llegaba a buscar esto y me decían: ¿y por qué tú estás viendo esto? Tenés 23, 24 años, ¿qué pasa aquí? Y yo creo, y esto es algo que yo digo mucho y me corrigen y creo que está bien que me corrijan, yo siempre he dicho que yo he tenido mucha suerte en los espacios de trabajo. He tenido jefes generosos que han confiado, que han delegado enormes responsabilidades sobre mis hombros, a veces incluso, creo yo, con ciertos grados de irresponsabilidad propia, porque delegarle a una abogada de 23 años, pero por supuesto ellos estaban supervisando, yo no lo notaba, ¿no es cierto? Tenían la suficiente generosidad para corregirme sin que yo sintiera que me estaban amedrentando o amenazando o haciéndome sentir mal en mi trabajo. Muchas personas me dicen: no es suerte, tiene que ver con lo que tú también has proyectado, con tu trabajo, con lo que hiciste, con tu carrera, con tu mérito, y sí, puede ser. Y lo valoro. Pero también valoro lo que encontré al otro lado. Y a lo mejor no le llamemos suerte, a lo mejor llamémosle generosidad, a lo mejor llamémosle ganas de formar, a lo mejor llamémosle gente que vio en uno una chispita de algo más y te dio la oportunidad para desarrollarlo. Yo estaba en Keri feliz. Trabajé casi 6 años en Keri, creo haber dejado una buena huella y creo que si me hubiera quedado ahí probablemente habría tenido mayores oportunidades en ese estudio. No lo sé, tomé otras decisiones. Soy tremendamente agradecida del rigor para trabajar que aprendí ahí, de la forma de trabajo en equipo, de relacionarte con otros abogados que tienen disciplinas completamente distintas a las tuyas. Súper agradecida de eso, estaba feliz. Y de repente un día me llaman del gobierno. Ricardo Escobar, que había sido el socio tributario de Keri por muchos años, con el que yo había trabajado durante esos 6 años, lo habían nombrado director del Servicio de Impuesto Interno del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y entonces me llama y me dice: Natalia, el ministro Andrés Velasco está buscando un asesor legislativo. ¿Te interesa? Y yo dije, de nuevo, como me pasó con Juan Carlos, ¿por qué me llaman a mí? Yo estoy trabajando en Keri, trabajo en el sector privado. ¿Qué tengo que ver yo con el sector público? No entiendo por qué me están buscando a mí. ¿Ya? Me llama un amigo, que ustedes lo conocen porque se hizo con el tiempo muy conocido, Juan Francisco Gali, que fue después subsecretario de Interior, de Defensa. Él trabajaba con Andrés Velasco y se iba a estudiar afuera, y el cupo que estaban buscando llenar era el de él. Y entonces, yo digo, a ver, ¿es racional hacer esto? Me voy a ir de un estudio de abogado, el más prestigioso estudio de Chile, donde tengo posibilidades, donde tengo un contrato de trabajo que para mi papá era muy importante, versus irse a un cargo a honorarios, sin ninguna como protección en términos sociales, sin un contrato estable y por menos plata. Y además, y aquí voy a decir algo que
lo supo mi jefe de la época, por supuesto, yo no había votado por ese gobierno, ¿ya? Entonces era como, ¿quién puede tomar esta decisión? Por supuesto, cuando la conté en mi familia, me pasa parecido a lo que dice la Jenny respecto de otras experiencias que ella tuvo, pero usted está loca. ¿Qué es este paso que va a tomar? Y la verdad es que 1 o 2 años antes de esa decisión, el presidente Ricardo Lagos había pasado la primera ley del royalty. Y eso implicó muchos cambios en los contratos de inversión extranjera que existían en esa época todavía bajo el decreto ley 600 y en los regímenes de invariabilidad tributaria. El famoso 11 bis que existía, tú podías mutar hacia el 11 ter. Y a mí, desde Keri, me tocó ver todo eso. Hacer todos esos cambios contractuales en los clientes que eran de nuestra oficina, o ser la contraparte acreedora que había puesto financiamiento en muchos de esos proyectos mineros y estar muy encima de los cambios que se iban a hacer a esos contratos de inversión extranjera. Y me tocó ir a negociar con el Comité de Inversión Extranjera, con el Ministerio de Hacienda de la época, 25 años. Cuestiones de esa relevancia. Asustada, por supuesto, porque además mi jefe, Juan Guillermo Levín, de quien soy tremendamente agradecida, me miraba y me decía, pero vaya usted a la reunión, yo no tengo por qué acompañarla, usted puede. Yo he visto cómo se desenvuelve, he visto la manera en que usted desarrolla los argumentos y yo no tengo nada que aportar ahí, así que vaya. Por supuesto, con un susto enorme iba. Aprendí de esas reuniones, gané muchísimas peleas, perdí otras peleas, pero aprendí una forma de aproximarme a la autoridad, de negociar, conocí otras disciplinas, conocí otra forma de ejercer el derecho que no había visto hasta ese minuto. Yo hasta ese minuto aplicaba la ley, no la diseñaba. Le buscaba los espacios de interpretación que el legislador había dejado en favor de los intereses de mi cliente. Entendía de repente o miraba las caras de la contraparte cuando se daban cuenta que sí, que habían dejado hoyo en la legislación y que, había un argumento fuerte al otro lado y que habían metido la pata. Bueno, entonces cuando pasa todo esto yo digo, ¿saben qué? Podría ser interesante esto, estar desde el otro lado, diseñar, ayudar a diseñar las leyes que por 6 años me ha tocado aplicar. Fui a la entrevista con el ministro Velasco, fui tan honesta como estoy siendo hoy día, no sé nada del sector público, ministro, no voté por este gobierno, pero soy una persona que conoce la regulación económica, que le ha tocado implementar leyes que se acaban de aprobar. Tengo ganas de hacer algo nuevo. Tengo ganas de desafiarme, tengo ganas de salir, como decía la Jenny, de la zona de confort. Salí de la zona de confort, me fui a trabajar. Y solamente les quiero contar una anécdota aquí. Yo me fui un día viernes de Keri, muy triste, porque yo en Keri tengo hasta el día de hoy grandes amistades para la vida. Tenemos un grupo, de hecho, de mujeres en un chat en que se comparten no solamente valiosas experiencias, sino que además como que somos súper hinchas la una de la otra. Y estamos súper conscientes que hay mujeres de Keri en muchas partes hoy día, en muchas empresas, en el sector público también. Y cada vez que, por ejemplo, a mí desde la universidad me toca organizar un seminario, siempre las tengo presentes, porque sé que pueden contribuir con su experiencia a la experiencia de otras personas que están o en formación o que están con ganas de asumir nuevos retos. Me fui un viernes triste con mi cajita, una despedida preciosa, y el lunes entré a trabajar al Ministerio de Hacienda. Y el ministro, bueno, me mostraron mi lugar, que era lo que se llamaba el cuartito azul, donde trabajaban una serie de profesionales, economistas, abogados, etc. Mi computador, yo lo prendo, la secretaria es muy amorosa, una plana joven muy amorosa, muy apoyadora. Entonces me siento en el computador y a los 10 minutos llega el que iba a ser mi jefe directo, que era Marcelo Tocman, y me dice, tenemos una reunión en los próximos, no sé, 15, 20 minutos con el ministro Velasco, porque me dice, mañana vamos a ir al Congreso a explicar las indicaciones al FOGAPE. Yo, por supuesto, tomaba nota de todo esto. Se va mi jefe, yo prendo el computador y lo primero que hago es googlear qué es FOGAPE. ¿Ah? O sea, aquí en Chile mucha gente habla en sigla, yo cometo el mismo error. Yo trabajo en el Consejo para la Transparencia, me toca presidirlo, tengo el honor de presidirlo y muchas veces hablo del CPLT. Y la gente me mira, ¿de qué? Consejo para la Transparencia. Claro, pero es que no se entiende. Bueno, FOGAPE, imagínense, FOGAPE. Pero por supuesto yo puse la mejor cara de póker que pude y cómo iba a reconocer que no tenía idea de qué me estaba hablando el primer día, ¿no es cierto? Además que ya le había dicho que no había votado por ello, o sea, como que, por favor, no sigamos cavando el hoyo.
Pero, de nuevo, gente generosa al lado de uno, que cuando ve que uno tiene disposición, que tiene ganas de aprender, que está imprimiendo como loca qué es el FOGAPE, cuáles son las leyes, cuántas veces se ha modificado, y se acerca y te dice, hey, yo ya llevo 6 meses aquí y soy el economista que está a cargo de este proyecto. Y lo estamos haciendo porque hay que imprimirle más recursos para que el Banco Estado, a través de este fondo de garantía, pueda otorgar garantías a los pequeños y medianos empresarios. Y se sentó conmigo y me explicó. Fuimos a la reunión con el ministro, fui capaz de decir cosas razonables y coherentes. Por supuesto, ese día no dormí. Trabajé todo el día y toda la noche preparando la minuta para acompañar al ministro al Congreso. Yo escuchaba que esto era de lo más importante, imagínate. Yo no le podía fallar al ministro. Si había alguna pregunta legal, que era yo la que la iba a tener que contestar, ¿cómo me iba a quedar callada? ¿Cómo no iba a tener algo que decir? Estudié N, sí. Fuimos al Congreso al otro día, con el ministro de Economía también de la época, que era Alejandro Ferreiro, y debo decir que sorteé con bastante dignidad el desafío. Y de ahí en adelante se formó y se forjó una relación de trabajo y también, yo diría, de amistad, de profesional, con todos mis compañeros ahí de trabajo y con el ministro. Y también con los parlamentarios. Interesante porque uno tenía que aprender a lidiar con parlamentarios del gobierno, pero también con los parlamentarios de oposición si quería sacar adelante las iniciativas que eran prioridad para el ministro de Hacienda. Y también decirles que muchas veces, y a ustedes les pasa en sus organizaciones, lidiar también con los frentes internos. No siempre el ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet estaba de acuerdo con el ministro del Trabajo, y en esa época se dictaron leyes muy importantes como subcontratación, por ejemplo, y había muchas discusiones internas de las cuales a mí me tocó participar. Yo en esa época, además, me casé. Tengo un marido que la verdad es que hoy día no quisiera dejar de hablar de él porque la verdad es que ha sido un compañero de ruta espléndido. Nosotros nos casamos y tenemos 3 hijos. Hoy día yo diría en la adolescencia plena o en la preadolescencia plena algunos, de los 13 hasta los 16 años. Y la verdad es que compartimos los dos un proyecto de vida en términos de que para los dos es importante nuestro desarrollo profesional. Los dos nos sentimos muy realizados con lo que hacemos, pero también son tremendamente importantes nuestra vida como pareja y nuestros hijos. Entonces, la vida nos va poniendo situaciones distintas. Yo, después de haber trabajado mucho en Keri y mucho durante esos años de gobierno, nos fuimos a estudiar afuera, volvimos, y yo volví embarazada de mi primer hijo. Y volví a trabajar al gobierno del presidente Piñera. Era de las pocas personas probablemente como de afinidad de centro-derecha que había tenido algún paso por el gobierno. Y trabajé de nuevo en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Desarrollo Social, con todos los desafíos que implicaba, pero yo sí les voy a reconocer que yo fui tomando decisiones laborales que a lo mejor no se alinean con lo que alguien miraría como la carrera perfecta hacia el estrellato, sino que fui bajando cambios, porque nació mi primer hijo, porque nació mi segunda hija, porque nació mi tercer hijo. Y yo no me podía pasar ya de lunes a jueves toda mi vida en Valparaíso, porque tenía 3 hijos con los cuales además yo quería estar. Yo aquí creo que uno tiene que ser súper respetuoso de las decisiones personales de todas las mujeres y hombres. Hay personas que no quieren tener hijos, bien. Hay personas que tienen hijos y que a lo mejor tienen menos tiempo para estar físicamente con ellos, pero no me cabe duda que comparten tiempos de calidad, bien. Yo tenía ganas de hacerlo todo. Yo quería estar en un buen trabajo y quería tener tiempo para estar con mis hijos, y a mí me entretienen mis hijos, me gustan, me encanta conversar con ellos. Yo durante estos ires y venires entre el sector público y privado fui delegada de curso muchas veces porque me gusta la chuchoca. Y una vez a mí Jorge Keri me dijo, el que nace chicharra muere cantando. Y es verdad, a uno le gusta una cosa y se mete y se mete y se mete y uno tiene sus intensidades. Entonces yo en esa época tomé distintas decisiones, pero siempre con el norte de mantener vigente lo que a mí me gustaba hacer. Yo no quería dejar de hacer lo que me gustaba hacer. Entonces me fui del gobierno del presidente Piñera y dije, ¿dónde puedo irme o dónde puedo buscar un espacio donde pueda seguir conectada con las políticas públicas, pero no con este nivel de intensidad? Y ahí aparecieron los centros de estudios, que los había conocido en mi paso por el gobierno, porque me había tocado conversar con ellos, negociar con ellos, sobre todo cuando ellos eran partes de mesas técnicas, representantes de parlamentarios, por ejemplo, en distintos proyectos de ley.
Y yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Tenía una guata como de 4 meses cuando me fui del gobierno del presidente Piñera. Y de nuevo, todo el mundo me dijo, pero qué locura, ¿cómo vas a salir embarazada a buscar trabajo? No te va a contratar nadie. ¿Quién va a querer contratar a una persona que en los próximos meses va a salir de pre y postnatal? En esa época todavía no había postnatal de 6 meses, pero incluso así, todo el mundo dijo, está loca. Bueno, pero la loca tocó la puerta, mandó el currículum, tenía amigos que ya había conocido, que me hicieron los puentes, como dice la Jenny, para el café, para la entrevista. Y Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo, tuvo de nuevo la generosidad, por eso hablo de suerte también, de ver en mí algo más, y no le importó que yo estuviera con la guata de 4 meses, y no le importó que me tuviera que ir probablemente en los próximos 5 meses. Me contrató igual. Y parecido a lo que me pasó con el ministro Velasco, yo llevaba un mes en Libertad y Desarrollo, y Libertad y Desarrollo tiene ciertas instancias donde organiza unos desayunos, donde invita a mucha gente del sector empresarial y también del sector público, y a mí se me pidió que yo explicara la reforma tributaria del presidente Piñera. Una de las últimas, cuando esto de eliminar el FUT, ¿se acuerdan? Bueno, yo no soy tributarista, he tenido mucha relación con el derecho tributario, pero no soy tributarista. Yo decía, me voy a sentar con un grupo de empresarios que deben saber 500 veces más que yo sobre esta reforma tributaria, explicarles la reforma tributaria. Se las expliqué. Y al parecer lo hice relativamente bien, al punto que al poco andar Luis Larraín me dijo, ¿quieres ser la directora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo? Y ya no solo una abogada que es parte. Y por supuesto que dije que sí. No tiene nada de malo en el camino profesional de uno buscar alternativas que a lo mejor no son tu plan A o no son el plan perfecto de cara a la carrera que tú quieres lograr a lo mejor en los próximos 5 o 10 años. Mi consejo es, no te apartes de ese plan, pero no tiene nada de malo de repente tomar curvas un poco más largas. Eso fue lo que yo hice. Y entre medio tomé curvas más largas aún. Cuando nació mi tercer hijo, mis hijos son todos sanos, soy una agradecida de la vida por eso, pero son súper seguidos. O sea, yo tenía un hijo de 5 años, una de 3 y uno de 2. Cuando tomé la decisión de salir de Libertad y Desarrollo y irme a trabajar en una empresa, al Mercurio, en el área corporativa del Mercurio, porque de nuevo necesitaba bajar otro cambio más, pero no me quería bajar de todos los cambios. Y el Mercurio tenía una combinación interesante. Volvía un poco al mundo corporativo, pero como tenía este tema de prensa, y que a mí me gustaba mucho, yo dije, voy a tratar de abrirme un espacio en el Mercurio para ver si puedo seguir de alguna manera conectada con el debate de las políticas públicas. Y me abrí ese camino. Logré de alguna manera ser la representante del diario junto con Juan Jaime Díaz en las reuniones de la Asociación Nacional de la Prensa, y ahí teníamos comisiones de trabajo, de estudio, donde veíamos los proyectos de ley que podían impactar el derecho a la libertad de expresión. Uno siempre, cuando es busquilla, encuentra por dónde. Y cuando ha demostrado seriedad, rigurosidad, ganas, se abren los espacios. Yo soy una convencida de eso porque es la evidencia que yo he tenido. Yo no los quiero latear más con mi experiencia, pero sí quiero cerrar con una reflexión. Y mi reflexión es la siguiente. Como han visto, yo he tenido una carrera sinuosa. A veces en los más altos cargos de la institución que a uno le toca estar, como por ejemplo en la presidencia del Consejo para la Transparencia. Una institución maravillosa donde trabajan profesionales de excelencia, muchas mujeres por lo demás en posiciones de liderazgo, que a mí me encanta visibilizar. Creo que eso es uno de los roles que nosotros dentro de los puestos directivos que tenemos podemos colaborar a hacer. Pero no siempre fue así. Y a veces fui el asesor del asesor, y a veces tomé decisiones que la gente podría considerar irracionales o que iban contra de la velocidad de mi carrera. Con los años eso demostró que no fue así y que fueron decisiones acertadas y que me alegro de haber tomado, porque logré poner en un balance, en un equilibrio las cosas. Pero esto no es solamente el equilibrio entre lo familiar y lo profesional, también es el equilibrio entre lo público y lo privado. Hoy día yo creo que muchos de ustedes, y no me extrañaría, que a lo mejor hayan sido contactados en alguna oportunidad en el verano, antes o durante, por el gobierno de turno o por el gobierno anterior, para ingresar a la fila, ya sea como asesor en un ministerio, para trabajar en un organismo técnico. ¿Y cuántos de ustedes nos dijeron, no, es que entrar al sector público es tremendamente costoso en términos personales,
de oportunidad. No quiero meterme ahí, puros líos, tengo que hacer declaraciones de interés y patrimonio. Sí, es verdad, es lioso. Pero yo les pregunto, hoy día los desafíos que tiene Chile son enormes y son súper multidisciplinares y complejos. Y el talento está en todas partes. Y la disciplina, el esfuerzo, el rigor que acompaña a ese talento también está en todas partes. Está en el sector público y en el sector privado. La reflexión con la que yo los quiero dejar hoy día es que muchas veces nos aproximamos a este tránsito entre el sector público y privado, como decía al inicio de mi presentación, con mucha sospecha, con mucha suspicacia, con no se debe, porque nos vamos a llenar de conflictos de intereses, nos vamos a llenar de problemas. Yo me voy a llenar de problemas. Me van a cubrir desde la prensa, mi vida se va a filtrar. ¿Cuántas veces la regulación no se aproxima bajo esa misma mirada y entonces nos llena de prohibiciones, cortapisas, obstáculos? Yo soy la presidenta del Consejo para la Transparencia y soy la primera en decir hay que tener reglas de transparencia y de probidad para el ejercicio de la función pública de primera línea. Y hay que hacerlas cumplir y hay que hacerlas exigibles. No basta la regla declarativa, no. Y uno tiene que empujar en sus organizaciones para que esas reglas de transparencia y de probidad se cumplan en todo momento, porque uno está administrando recursos públicos, recursos de todos los chilenos. ¿Quiere eso decir que porque hay reglas de probidad y de transparencia no puede haber un tránsito razonable y equilibrado entre el sector público y el sector privado? Por supuesto que no. La reflexión y el llamado es, no le tengamos miedo a saltar de un sector a otro. No le tengamos miedo incluso a estar en paralelo en un sector y en otro. Hoy día se requieren voluntades, se requieren talentos, se requiere coraje. Y ese coraje está en todas partes. No lo desperdiciemos por encasillarnos en un determinado sector. Mandemos las señales también a nuestros colegisladores de que podemos estar en ambos lugares, de que podemos transitar de un lugar a otro de manera transparente, proba e íntegra. Y atraigamos talento y capital humano a la función pública. Hoy día eso es más necesario que nunca.